De hoy se titula Razones del por qué la mente del cristiano es bloqueada a la revelación de Dios. ¿Por qué muchas veces el cristiano no alcanza a entender, no alcanza, hermanos, a discernir la voz de Dios? Muchas veces no tiene esa conexión espiritual con Dios para poder escuchar la voz de Dios. Hermano, hágase más para adelante, hermana Carla, hágase más para adelante. Ándale, hermano Hugo, please. Hermana Irma, hágase para adelante. Hay un curumino, ok. Entre más cerca es mejor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, pero yo quisiera, hermano, primeramente dar algunas cosas importantes acerca de lo que el pueblo de Israel, porque este pasaje que vamos a leer tiene que ver, hermano, acerca de la incredulidad del pueblo de Israel. De que por qué la mente de los judíos está bloqueada a la revelación de Dios. Vamos a entender eso hoy y vamos a llevarlo al mundo de nosotros, hermanos, porque según la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 2, 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo hijo de Dios tiene la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué muchas veces no alcanzamos a entender los misterios de Dios? La palabra misterio significa revelaciones de Dios que están ocultas al conocimiento humano. Hay mucha gente que estudia la palabra de Dios, la lee y se las aprende de memoria. Y sabe dónde están los versículos, y qué dicen, en qué libro están, qué capítulo y todo eso. Pero no saben dar la interpretación correcta de ese versículo bíblico. Eso es revelación. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que la Biblia quiere decir. Lo que la Biblia dice, todos los seres humanos lo pueden aprender mediante el estudio y la meditación de la palabra. Pero la revelación, lo que la palabra de Dios quiere decir, solamente lo obtienen aquellas personas que tienen una mente espiritual y están conectados a Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Si una persona no está conectada a nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo, está bloqueada su mente. En el momento que escucha la palabra la entiende, porque Dios la está hablando. Porque el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y nos hace entender revelación. Pero una vez que salimos de ahí se nos olvidó esa revelación, porque nomás quedó en nuestra mente. Nuestro corazón está cerrado para recibir esa información espiritual de Dios. Se lo voy a decir en otras palabras. El pueblo de Dios hoy en día está más enfocado en escuchar noticias terrenales. Prestan más atención a las noticias locales, puede ser de política, puede ser de deporte, puede ser de economía, puede ser de migración, puede ser de historia, lo que sea. Y le dan mucho más importancia a esa noticia, que si van a subir, le van a aumentar en el trabajo, que si va a bajar no sé qué cosa la gasolina, cosas de esas. Y la gente presta más atención a eso que al mensaje, al consejo que viene de Dios. Y por eso es que la mente de muchos cristianos está embotada. Qué curioso es, hablemos de Israel. Israel, yo estuve investigando Israel, hermano, hasta el día de hoy es un país pequeño, hermano Fermín ha ido, sabe que es un país pequeño, es mucho más pequeño que El Salvador, pero es un país que está a la vanguardia de la tecnología, está a la vanguardia de la ciencia, está a la vanguardia de la economía, está a la vanguardia de la nanotecnología, de lo militar, de la salud, está a la vanguardia de casi todas las ciencias que hay en este mundo. Se han levantado, Dios ha levantado de Israel muchos científicos, gente preparadísima. Casi todas las decisiones, casi todos los sistemas de inteligencia de Estados Unidos están dirigidos por Israel, siendo un país tan pequeño. Lo curioso de todo esto es, teniendo tanta inteligencia humana, tanta sabiduría humana, no alcanzaron con su mente a saber que Jesucristo era el Mesías. ¿Qué curioso es? Porque usted puede tener muchos títulos en la pared, usted puede tener un buen trabajo, una buena posición, usted puede ser intelectual, usted puede tener dinero, usted puede considerarse más sabio, más inteligente, más espiritual que otros, lo puede hacer.
Pero déjeme decirle algo, una cosa es lo que usted tiene como ser humano y otra cosa es lo que viene de Dios. Si el pueblo de Israel hubiera tenido un corazón sensible a la revelación de Dios, el pueblo de Israel nunca hubiera rechazado al Mesías. Usted habla con un judío de 20, 30 años para adelante. Ellos conocen la Torá, la ley, así. Usted le habla del Antiguo Testamento y se lo van dando, hermano, mire, con punto y coma, todo el Antiguo Testamento. Lo curioso es que todo el Antiguo Testamento hay más de 58 profecías acerca de que Jesús es el Mesías Redentor. ¿Y cómo ellos no lo han entendido? ¿Por qué esa revelación? ¿Por qué tienen tanta sabiduría humana? Y esa revelación del Redentor, del Libertador de Israel, no ha podido entrar a su mente y a su corazón. Se lo voy a decir por qué. Porque ellos cerraron su corazón y su mente a la información de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios, aunque tengamos la mente de Cristo, si le cerramos nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestra mente al consejo de Dios, nunca vamos a adquirir la revelación divina de Dios en nuestras vidas. Nunca lo vamos a hacer. Mire lo que pasó acá. Mire, 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Le damos la gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? Ok, el 12, ¿verdad? Dice así el 12. 2 Corintios 3, 12. Sí, aquí estamos. Dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo se está dirigiendo a la iglesia que está en Corinto, pero el énfasis, presten la atención bien lo que Pablo está haciendo. El énfasis de Pablo es como revelar, Dios está revelando a través de Pablo las razones del por qué el pueblo judío no alcanzó a entender la revelación de Dios. Y él dice, voy a hablar con tanta franqueza. Pablo era un judío. Era un hombre bien listo, era un hombre muy inteligente, muy sabio, un hombre con mucho estudio, pero era un hombre lleno del poder de Dios. Siempre he dicho esto. En la palabra de Dios yo puedo ver dos personas que han llegado a los límites más altos del conocimiento y la revelación de Dios, como Pablo y Daniel. Pablo y Daniel fueron las personas bíblicamente que se les ha llenado la cabeza de tanta revelación. En una ocasión le dijo uno de los gobernantes, creo que de Jerusalén, te estás volviendo loco, Pablo, de tanta letra. Era un hombre que recibía tanta información de parte de Dios. Se rindió totalmente a Dios, fue sensible a la voz de Dios. Y él usa esa franqueza, esa sencillez para explicar la razón del embotamiento de la mente del pueblo de Israel. Mire, versículo 13, sigamos leyendo. Vaya poniendo atención. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo, dice, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué le quiero decir? Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una revelación profética de lo que había de venir en el futuro. En el futuro. Entonces, el pueblo de Israel cometió el gravísimo error de quedar su corazón y su mente en la época de la ley. Y nunca percibieron que la gracia vino por medio del Señor Jesucristo. Ellos nunca lo percibieron. Ellos decidieron quedarse en la ley. Todo lo que Israel vivió en el Antiguo Testamento se tenía que cumplir en la venida y en la vida del Señor Jesucristo. Pero ellos decidieron quedarse mejor atrás. Ellos no quisieron dar ese paso extra, ese paso de revelación hacia adelante. Por eso es que ellos todavía están observando la ley mosaica como el fundamento de su fe del judaísmo. Y esa fue la razón principal por la que ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. Lo que ellos no sabían, y todavía está ese gran problema, que la ley, según el libro de Gálatas, quiero que lo vayamos, pero no voy a leer Gálatas capítulo 3, 3 de Gálatas, versículo 24 al 26, quiero que lo hagamos ahí de Gálatas, pero sin dejar donde estamos, porque vamos a regresar. La ley
vino a ser para el pueblo de Israel, dice la Biblia, el ayo que los llevaría a Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 26. La palabra ayo, se lo voy a traducir en palabras sencillas, como un babysitter. Eso es la palabra ayo. Entonces, cuando la gente estaba bajo la ley, siempre buscaban, en la cultura judía, siempre para los niños les buscaban un tutor, alguien que les enseñara la ley, que los guiara, que les mostrara el futuro, les mostrara el conocimiento, la revelación de la ley. Y esa era la ley misma, el ayo. La ley nos iba a llevar a Cristo Jesús, pero ellos decidieron quedarse bajo la ley y no entrar al periodo de la gracia. Pero ¿dónde estuvo el problema? Porque ellos mismos, decidieron no darle espacio a la revelación profética de la manifestación del Mesías sobre sus vidas. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ahí estamos, hermanos. Pero antes dice que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. No. 3:24. Ok, perdón. Thank you, José. De manera que la ley, dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a quién, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, podemos decir que la ley era el vehículo que lo llevaba a Cristo, pero ellos nunca se bajaron de ese vehículo. Usemos esta ilustración. Ellos nunca se bajaron de ese vehículo de la ley. Mientras nosotros los cristianos no nos bajemos de nuestro propio concepto, nuestra propia opinión, nunca vamos a pasar al paso siguiente. Tenemos que renunciar a nuestras ideas, a nuestros conceptos, nuestra opinión, nuestro punto de vista para poder llegar y rendirnos a Cristo Jesús. Hoy en día hay muchos pueblos de Dios que está igual que el pueblo de Israel. Está igual. Tiene una Biblia en la mano, aceptó a Jesús, pero sigue viviendo conforme a las costumbres pasadas. Sigue viviendo conforme a lo que ellos creían o vivían en el pasado. Y no han dado ese cambio, no han pasado de su costumbre a Cristo Jesús. Por eso es que no pueden ver en su vida, no se pueden ver su nivel espiritual, su vida espiritual. No pueden percibir cuando Dios les está hablando. No están conectados al Padre para que el Espíritu Santo revele sobre sus corazones la voluntad de Dios. Mientras yo estoy, hermanos, en la estación pasada, mientras yo estoy caminando en mi naturaleza pasada, mientras yo tengo como mi fundamento de fe, si yo tengo mi fundamento de fe en mi idea, mis conceptos, mi opinión, lo que yo opino, lo que yo creo, es porque todavía no estoy caminando en Cristo Jesús. Israel todavía estaba caminando y todavía lo está en la ley. ¿Usted ha escuchado gente? No, es que yo pienso así, yo creo que es así y así es. ¿Ha escuchado eso? Está todavía en el carro pasado. Está en el carro viejo, no se ha bajado todavía. Cuando uno se baja de ese carro viejo y se sube al nuevo carro que es el Espíritu Santo, es que te das cuenta que la revelación de Dios va a ir a tu vida y viene en abundancia. Y vas a empezar a entender el por qué y el para qué Cristo te salvó en la cruz del Calvario. Porque hay pueblo de Dios que todavía no sabe para qué Dios lo salvó. Hay pueblo de Dios que camina en este mundo como que si no tuviera una identidad celestial. Hemos hablado de esto. Usted es hijo de Dios. Amén. Usted es rey, es sacerdote del Dios Altísimo. Usted es heredero y coheredero juntamente con Cristo. Pero preste atención que no todos los cristianos caminan con esa mentalidad. No todos los cristianos. Una vez escuché hablando a uno, dijo, ay Padre, perdóname porque yo soy un gusano. La pregunta mía es, ¿Dios es padre de gusano? ¿Los hijos de Dios son gusanos? Esa mentalidad se quedó todavía en el carro de atrás. Está todavía atrás, viviendo la manera como él pensaba atrás. Somos hijos de Dios, tenemos que dar ese paso extra, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que renunciar a nuestro yo. Dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia, teme a Jehová y apártate del mal.
Cuando usted tiene un concepto equivocado en su vida, que dirige su voluntad, dirige su vida espiritual, no está montado en el carro de Dios. No lo está. Porque le voy a explicar algo, hermanos. Si en esta vida hay una palabra que tiene poder y que nunca falla, es la palabra de Dios. Amén. Es la Biblia. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo dijo, el que escucha mis palabras y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Yo en ninguna parte he leído que diga, el que escuche la palabra de un hombre, la palabra de un pastor o su propia palabra tiene vida eterna. Yo no he escuchado eso. No he escuchado eso. La Biblia no dice así. Lo que trae salvación, lo que trae poder es la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 12, Jesús dice, y ellos le han vencido por la sangre de Jesús y por la palabra de Dios. Por la palabra. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, capítulo 4 de Mateo, ¿con qué Jesús venció a Satanás? Con la palabra. La palabra, no hay poder más grande en esta tierra que la palabra de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros pensamos que estamos caminando bien, argumentamos la palabra de Dios y pensamos que nuestra opinión es más sagrada, es más poderosa y es más santa que la Biblia misma, porque todavía hemos rechazado la revelación que viene de Dios. Su opinión es buena, la mía es buena. Su opinión es respetable, la mía también. Pero ni mi opinión ni la suya, con mucho respeto, no tiene poder. No tiene poder. El poder está en la palabra de Dios. Sigamos leyendo. ¿Cuál versículo estamos? El 25, 3:25, ¿verdad? Dice, pues todos los hijos de Dios por la fe en... ¿No, verdad? Estamos en Gálatas, ¿no? 3:25 estoy leyendo, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo el carro antiguo. Pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? ¿En quién? Exacto. Israel no quiso entender eso. Israel no quiso poner su fe en Cristo Jesús y se quedó donde está. Pero si Israel hubiera decidido, Israel hubiera entendido de que la ley solamente era un vehículo para llevarlo a Cristo, él hubiera dado ese paso extra y Israel hoy fuera la iglesia del Señor. Nosotros fuimos más inteligentes, porque nosotros dimos ese paso que Israel no quiso darlo. Por eso es que Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no me ven y creen. ¿Sabe quiénes son? La iglesia de Cristo. Nosotros no hemos visto a Cristo, Él no se ha aparecido aquí, sí, Fred, aquí estoy, mira, tócame, soy yo. No, yo no lo he visto así. ¿Por qué creo en Él? Porque la palabra de Dios me dice que Él es mi Señor, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él es el león de la tribu de Judá, que Él es el poderoso de Israel, que Él murió en la cruz para perdonar mis pecados y que por su sangre yo soy más que vencedor. Por eso es que yo lo creo. Eso es fe. Fe es creer lo que usted no ve. Cuando usted tiene fe, usted puede ver el efecto de su fe. Hay mucha gente que esperan ver las cosas para creerlas. Eso se llama incredulidad. Uno tiene que creer para después verla. Eso se llama fe. Porque el que cree, dice Jesús, todas las cosas le son posibles. Todo es posible. Si usted lo cree conforme a la palabra, todo es posible. Mire, regrese conmigo a Corintios. Estamos todavía ahí, ¿verdad? El versículo de Corintios estamos en 3:13. Gracias. Ayúdenme porque yo... Dice, y no como Moisés, de que ponía un velo, dice, sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14. Pero, ahí está el punto, el entendimiento de ellos, ¿de quién? De Israel, se embotó. La palabra embotó significa que no le puede entrar nada. Nada. Tienen cerrada su mente totalmente. Y déjeme decirle algo. Cuando a una persona se le cierra su mente, es por voluntad propia. Es por voluntad propia. Porque la voluntad de usted de creer, de servirle a Dios es suya. Si usted decide creerle a Dios, su mente se abre.
¿Entiendes? Israel decidió no creer. Hasta hoy usted le habla a Israel de Jesús y ellos lo ven. No, era un maestro, era un hombre bien, era un gran profeta. Ni era profeta, ni era maestro solamente, era Dios mismo. Era el Mesías, el Redentor de Israel, y ellos todavía no lo reciben como tal, porque ellos decidieron no creerlo. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted sabe que es Dios y usted decide no creerla. ¿Sabe qué hace el diablo? Te pone una venda en tus ojos para que nunca más se revele sobre tu mente la luz del Evangelio. Lo vamos a leer más adelante para que usted vea. Sigamos leyendo, pues estamos en el 14. Ok, 14, ¿verdad? Ok. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. ¿Qué dice lo más? Cristo. Cristo. Si Cristo te habla hoy y tú le crees, ese velo de incredulidad, ese nivel de incredulidad que quizás ha gobernado tu corazón va a ser quitado. Va a ser quitado. Por eso es que Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El diablo puede poner tropiezos sobre tu vida, el diablo puede poner tentaciones sobre tu vida, puede poner obstáculos sobre tu vida, te puede hacer muchas cosas, pero algo que el diablo nunca va a hacer es manipular o gobernar tu voluntad si tú no lo permites. Cuando el diablo gobierna la voluntad de una persona, es porque esa persona se lo permitió. Pero él no tiene autoridad para gobernar la voluntad de los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios decide por voluntad propia desobedecer a Cristo, ¿a quién cree que obedece? Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él ¿qué? Normalmente, ¿sabe qué hace el pueblo de Dios? Resiste el consejo de Dios. Resiste el consejo de Dios. Sabes que es Dios y lo resiste. Y esa resistencia al consejo de Dios es voluntario. Y cuando Israel lo hizo voluntario, en ese momento se quedó ciego espiritualmente. Por mucho que Israel lea el Antiguo Testamento, Israel nunca va a entender que Jesucristo es el Mesías. La única manera que Israel va a entender que Jesús es el Mesías, que usted vaya y les explique a ellos. Porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando usted habla, el Espíritu de Dios revela en su mente la voluntad del Padre. Pero una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede recibir revelación de Dios. Una persona que no está bajo la guianza del Espíritu Santo no puede recibir revelación de Dios. No puede. Y una de las evidencias de una persona, hermano, que no recibe revelación de Dios es porque presume que la tiene y no teniéndola. Se cree sabio a sí mismo, se cree más inteligente que los demás, se cree más espiritual que los demás y no lo es. Y no lo es. Porque una persona que está bajo la guianza de Dios, déjenme decirle algo, no necesita popularidad. Dios mismo da testimonio de quién es sus hijos y quién no es sus hijos. No se necesita popularidad ni propaganda. El Espíritu Santo mismo empieza a obrar sobre tu vida y a través de tu vida. Y la gente que te ve, la gente que te oye, dice, ¿sabes qué? Esta es palabra de Dios, esto es de Dios. Porque es Dios que está manifestándose a través de esa persona. Mire, sigamos leyendo el versículo 16, vamos al 15. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Dónde está el problema? Cuando la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, ¿por qué habla del corazón? Porque ahí tienes tus sentimientos, tus emociones y algo muy importante, ahí tienes tu voluntad. Cuando le entregas el corazón a Jesucristo, la palabra de Dios llega a tu corazón. Cuando tú actúa conforme a lo que está en el corazón. Dice Jesús que por la abundancia del corazón, ¿qué dice? Hable usted con una persona 10, 15 minutos y usted se va a dar cuenta de lo que tiene en su corazón. Es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, cuando el corazón de nosotros está en las manos de Dios, cuando nuestro corazón está bajo la dirección del Espíritu Santo, nuestro corazón está lleno de la revelación de Dios. Podemos entender cuánto es Dios.
Alguien dice una cosa y dice uno, esto es de Dios. Y si no es de Dios, decimos, esto no es de Dios. Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar hacia toda verdad. Siempre. El Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a llevar a un hijo de Dios a hacer cosas que desagraden al Padre. El Espíritu Santo nunca va a llevar a un hijo de Dios a comportarse diferente a como se comportó Jesús. Porque una de las tareas primordiales del Espíritu Santo en la iglesia es moldear a nosotros, moldear nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra vida misma, para que seamos semejantes a Cristo Jesús. Que nos parezcamos a Jesús. Entonces, cuando usted está bajo la guianza del Espíritu Santo, entre más se deje guiar por el Espíritu Santo, más se parece a Cristo el Señor. Mire, sigamos leyendo el versículo 16, 17, ¿verdad? 16, pero cuando se conviertan, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mientras, no se puede. El otro día hablamos acerca del hombre viejo y del hombre nuevo. Si usted nació de nuevo como hijo de Dios y vive todavía bajo la vieja naturaleza, también está cegado espiritualmente. Sí, hermano, le voy a decir por qué. Porque la vieja naturaleza siempre nos lleva a pecar, a desobedecer a Dios. La nueva naturaleza siempre nos lleva a buscar las cosas de arriba. Siempre. Por eso es que Pablo dice en Gálatas capítulo 5, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los del Espíritu son en contra de la carne. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, según 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Como nuevas criaturas o como viejas criaturas? Cuando nos bautizamos, Romanos capítulo 6, somos sepultados por medio del bautismo juntamente con Cristo. El hombre viejo, ese mañoso, ese que desobedecía a Dios, ese que amaba el pecado, ese que se deleitaba en la maldad, ese que hacía mal y todavía pensaba que le iban a dar oportunidades porque hacía algún mal. Ese lo sepultamos en las aguas bautismales. ¿Para qué? Dice Pablo en Romanos 6, para que andemos en nueva vida. Entonces, ¿qué le quiero decir? Israel es el pueblo de Dios. Es un pueblo bendito. Es un pueblo maravilloso, es un pueblo extraordinario, pero te voy a explicar algo. Israel no hace extraordinario a Dios, Dios hace extraordinario a Israel. Israel era un pueblo insignificante, hermanos. Eso es lo que le dice a Jehová, es un pueblo insignificante, yo los escogí de en medio de las naciones. Ustedes eran un pueblo insignificante, ahora es el pueblo de Dios. Pero no porque sean más listos que nosotros, sino porque Dios le plació en su soberanía escogerlo a ellos como el pueblo de Él. Israel es el pueblo que es por lo que Dios tiene el plan con ellos, pero no porque ellos sean gran cosa fuera de Dios. Entonces igual pasa con nosotros. Usted es un hijo de Dios, usted es el templo del Espíritu Santo. Usted tiene la mente de Cristo, pero no la tiene solo porque usted es muy listo. No. Usted es una persona importante. Usted es la niña de los ojos de Dios, porque Dios así lo decidió a través de la muerte de Cristo el Señor. Usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Usted no buscó a Jesús, Cristo lo buscó a usted. Usted no se salvó a usted mismo, Cristo lo salvó con su muerte en la cruz del Calvario. Es Cristo obrando en nuestras vidas. Pero si nosotros todavía pedimos que ese hombre viejo nos controle, nos dirija, volvemos otra vez para atrás. Hay un pasaje de la Biblia en segunda de Pedro, hermano, que está un poco duro. Y Pedro dice, esto es como dice el refrán: la puerca vuelve a su cieno, que es el lodo, y el perro vuelve a su vómito. Y luego Pedro dice esta palabra: mejor te hubiera sido no haberme conocido que conocerme y volverte atrás.
Cristo dice, el que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Yo hice un día esta pregunta en una iglesia. ¿Por qué cree usted que la mujer de Lot volteó a ver atrás? ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros volteamos a ver atrás es porque tenemos nuestro corazón todavía, tenemos propiedad atrás. Cuando no tenemos propiedad atrás, caminamos hacia adelante, mire, por el desierto, como viendo al invisible. No importan los obstáculos, cuánta batalla tengas que pelear, tú siempre caminas hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, en el nombre de Jesús, porque tú sabes que el galardón está cerca. El galardón está cerca. Toda aquella persona que ama la venida de Jesús se está preparando todos los días. Dijo mi hermano Israel, tenemos que tener listas nuestras maletas. Sí, pero también necesitamos tener visado nuestro pasaporte, tener nuestro corazón el sello del Espíritu Santo con el cual Cristo nos levantará en el día de la gran redención. Si no tenemos ese sello en nuestras almas, no nos vamos. Usted se puede subir en un avión para ir a otro país sin una visa en su pasaporte. Nadie puede entrar al reino de los cielos sin el sello del Espíritu Santo. Nadie. Esa es la visa eterna en el cristiano. Una vez que tú la tienes, hermano, no dejes que te venza. Manténla todos los días activa, porque pronto viene Jesús. Pronto viene Jesús. Y si tienes esa visa activa, te vas con Él. Israel no lo entendió, Israel decidió. Israel de voluntad, ellos decidieron no creer en Jesús, al contrario, lo acusaron falsamente. El otro día les expliqué, a Jesús le hicieron 6 juicios. 3 juicios fueron legales y 3 juicios fueron por medio de la religión judaica, y en los 6 juicios violaron sus derechos a Jesús. Prefirieron matar al santo, matar al Hijo de Dios, antes de recibirlo sobre su vida. Ellos lo decidieron. Ellos voluntariamente. Cuando uno peca voluntariamente, hermanos. Cuando uno decide no abrir su corazón a Cristo, cuando uno decide no obedecer a Jesús, es porque con su mente y su corazón ya lo programó y ya lo hizo. ¿Y eso qué es lo que hace? Que bloquea nuestra mente. La mente solamente va a ser limpiada cuando nosotros nos reconciliemos con Cristo Jesús. Mire, sigamos leyendo el versículo 17, ¿verdad? Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu del Señor, qué hay? ¿Libertad para qué? ¿Para hacer la voluntad de Dios o para hacer lo que nosotros consideramos que tenemos que hacer? Para hacer la voluntad de Dios. Una persona que no está bajo la guianza del Espíritu no es libre ni para entender la palabra de Dios. Además, se lo voy a poner de esta manera más sencilla. Una persona que no está bajo la guianza del Espíritu Santo tiene tantos problemas espirituales que ni siquiera se le antoja leer la Biblia. Cantamos la alabanza que no se acaba el gozo. Yo me la sé en inglés, en inglés me la sé, hermano. Sí. Entonces, cuando nosotros perdemos esa conexión con Dios, no queremos muchas veces las cosas de Dios. Se nos hace aburrido. Se vuelve aburrido. Y si el predicador predica 2 horas, ¿qué le termina? ¡Qué pereza! Estamos sentados aquí, estamos pensando a qué hora vamos a mirar el mall, a qué hora vamos mirando los gordos. Porque está aburrido la predicación, está aburrido la alabanza, el mensaje la aburre con la alabanza y la adoración. Pero cuando estamos conectados a Dios con el Espíritu Santo, el tiempo pasa así, mira hermanos. Puedes predicar 2-3 horas y no sientes. Puedes doblar tus rodillas 2 horas alabando a Dios y no sientes. Porque estás en la presencia de Dios. No hay lugar más alto que la presencia de Dios. No hay mejor lugar que la presencia de Dios. Pero solamente lo puede experimentar aquel que es libre, el que es libre por la sangre de Jesús. Mire, sigamos leyendo. Porque todavía falta, hermano, estamos empezando. Esto nomás es la introducción. Sigamos pues. Dice, porque el Señor es el Espíritu, Juan 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, ya no estamos hablando, Pablo, le habla Pablo a la iglesia, ya no está con la venda en su mente, ya está a cara descubierta, todo, ya todo lo puede ver bien. Dice,
como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Una persona que está atada no puede ser transformada. Mire, Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si la mente y el entendimiento del cristiano no están renovados, su cuerpo nunca va a ser transformado. Nunca. Nunca. Israel nunca espiritualmente es transformado porque su mente no está renovada. Cuando la mente de nosotros es renovada, empezamos a caminar con esa mente renovada. Empezamos a hablar, a decidir, a pensar, a vestirnos, a actuar con una mente nueva, no con la mente de atrás. Cuando una persona actúa con la mente de atrás, es que todavía no ha sido renovado en su mente. Lo que le quiero decir, todo empieza aquí. Todo. Si una persona le cierra su mente a la voz de Dios, a la palabra de Dios, también lo cierra en su corazón. Porque de aquí baja el corazón. De aquí. Siempre meditamos las cosas y después las decimos y después las hacemos. Pero siempre las meditamos. Por eso es que Jehová le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás. No dice una vez a la semana. No dice 2 minutos al día. De día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas conforme a lo que está en ella escrito. Una persona no puede vivir conforme a la palabra de Dios si no está meditando constantemente en ella. Yo dije una vez eso, estaba hablando con un hermano acerca de sus hijos y le dije: mira, hermano, los mejores padres, los mejores maestros y el mejor pastor de los niños son los padres. Si un padre de familia dice: voy a llevar a mi hijo a la iglesia para que lo eduquen bien, está equivocadísimo. La mejor escuela es su casa. El mejor pastor es los padres. Ahora, si los padres de familia no le dan buen ejemplo, buena enseñanza a los hijos, les voy a explicar algo, allá afuera se lo van a dar. Y téngalo por seguro que no le van a enseñar allá cómo orar. Allá no le van a enseñar a ser respetuoso, a ser educado, a ser amable, a ser honrado, a ser trabajador, a ser responsable. Allá no enseñan eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros adquirimos esa información de Dios, la formación de nuestro carácter depende, carácter espiritual, depende de cuánto meditamos en la palabra de Dios. Usamos nuestro pensamiento para ocuparlos en otras cosas, en problemas, en necesidades, en batallas espirituales, pero muy pocas veces enfocamos nuestra mente en Cristo Jesús. Es uno de los grandes errores que cometemos los hijos de Dios. Que cuando estamos en la necesidad, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser espiritual, puede ser en la familia, puede ser en cualquiera de las áreas de nuestras vidas, siempre ponemos nuestra mirada y hacemos el enfoque en el problema. Y no miramos a Dios. ¿Por qué no ponemos la mirada en Dios? El Dios que te llamó, el Dios que te creó, el Dios que te salvó. Él es todopoderoso para librarte de todos los problemas y necesidades que tú enfrentas. Amén. Pero si dejamos de poner la mirada en Dios por estar poniendo en el problema, nunca salimos del problema. Nunca. Y es lo que el diablo quiere. Al diablo le gustan los reflectores. Al diablo le gusta que le hagan ready, que le aplaudan. Eso es lo que le gusta al diablo. Cuando tenga un problema en su vida, ponga la mirada en el que se la puede solucionar. No se enfoque en el problema. Hay hermanos que pasan deprimidos por semanas. Deprimidos por semanas. Ya no quieren ni orar, ni leer la Biblia, ni venir a la iglesia, ni servir a Dios porque tienen un problema.
El problema es el centro de su vida y no es Cristo el Señor. Dice la Biblia, más poderoso el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En ninguna parte me dice la Biblia que ponga mis ojos en el problema. Yo voy a poner mis ojos en aquel que me puede liberar de la muerte. Ese es Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nos mantiene en victoria a nosotros. Cuando dejamos de poner la mirada en Jesús, ponemos la mirada en el problema y nos esclavizamos. Nos esclavizamos. Empezamos a depender del problema, a ver cuándo ese problema se soluciona para poder estar libre. Pongamos la mirada en el autor de la vida, pongamos la mirada en el Dios Todopoderoso, pongamos la confianza en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cuando aprendemos a eso, somos más que vencedores. Yo siempre me he preguntado, y cuando leo 2 de Corintios capítulo 11, ¿cómo es que este hombre, el apóstol Pablo, aguantó tanto? Léanlo. Va a ver todo lo que pasó el apóstol Pablo. Una barbaridad de problemas por todos lados. Injustamente, porque era un hombre de Dios. Vámonos de esta manera, miremos a Job. Job pasó tantas calamidades, hermanos. Pero ¿sabes qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Y aún de medio del polvo Él me levantará. Ajá. Él tenía la mirada en Dios, en su Redentor, no en el problema. Amén. La mujer de Job tenía la mirada en el problema. Todavía retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ese fue el consejo de la mujer de Job, perdón. Y Job le dijo, como toda mujer fatua tú hablas. ¿Acaso que no recibiremos de Dios el bien y el mal? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Sea el nombre de Jehová mi Dios glorificado. Eso es poner la mirada en Dios y no en el problema. Aleluya. Sí, hermanos, a veces damos tanta vuelta y vuelta y vuelta en el problema y dejamos de poner la mirada en quién nos puede sacar del problema. Pongamos la mirada en Dios. Tú tienes problemas, yo lo tengo. Tienes necesidad, yo lo tengo. Te atacan a ti, a mí más. Pero somos más que vencedores por medio de Jesús. Oh, la sangre de Jesús nos da la victoria todos los días, hermanos. Mire, hermanos, si Dios nos permitiera ver cuántas victorias, cuántas batallas Él ha peleado por nosotros, oh, hermanos, escribiríamos una enciclopedia, porque cada día el diablo se levanta y anda como león rugiente buscando cómo devorarnos, pero la sangre de Jesús, oh, siempre nos está protegiendo. Oh, la sangre de Jesús tiene poder, hermanos. La sangre de Jesús tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús. Somos más que vencedores por la sangre de Cristo el Señor. Pongamos la confianza en Dios, pongamos la esperanza en Jesús. No ponga la mirada en el problema. No atienda al llamado del diablo, atienda al llamado de Jesús. El versículo que sigue, porque ahora sí me estoy enojando. Versículo 1, capítulo 4. Por lo cual, dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, que dice, no desmayamos. ¿Sabe por qué? Porque sabemos cuánto cuesta. Una vez me dijo el hermano José Montoya, me dijo estas cosas, yo recuerdo hace como unos 3 años atrás, dijo estas palabras, me costó salir del mundo, ¿tú crees que voy a regresar? ¿Usted sabe lo que costó que tuviéramos aquí nosotros? Cuesta lágrimas, cuesta sufrimiento, cuesta desvelo, cuesta muchas cosas. Cuesta la sangre de Jesús. Porque tenemos nuestra mirada puesta en el galardón. Y te voy a explicar algo, no importa cuántas veces te ataque el diablo. Yo te voy a decir esto sencillo, yo me río en la cara del diablo, hermanos. Me río en la cara del diablo, porque entre más problemas traen, más victorias tenemos nosotros. El diablo nunca va a llegar a nuestras vidas, nunca va a llegar a nuestras familias, porque la sangre de Jesús nos protege. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. No importa lo que venga, que lo siga intentando Satanás, yo me voy a seguir riendo en su cara. Me voy a seguir riendo en su cara, porque Cristo Jesús está conmigo, el poderoso de Israel está del lado de nosotros. Oh, la sangre de Jesús nos protege, hermano. Dice la Biblia, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el Señor.
Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Tú eres una persona bendecida por Dios. Tu familia es una persona libre y bendecida por Cristo el Señor. No te dejes atrapar por las mentiras del diablo. Confróntalo en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Jesús. Mire, sigamos leyendo el versículo 2, hermanos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, porque el único astuto es el chamuco. ¿Tú recuerdas cuando llegó con Adán y Eva? Con astucia, enredó a la mujer y lo hizo comer la fruta prohibida, y después la mujer se vio en el problema y se lo llevó al hombre. Cuando usted ve a una persona astuta, con astucia, con malintención, aparte se la repréndale en el nombre de Jesús. Repréndale en el nombre de Jesús. Tenemos que estar protegidos, hermanos, porque hay muchos bichos en el aire. Hay quien dice a mí, están contentos, están enojados, porque yo estoy enojado, hermano. Yo sí me estoy enojando ahorita. Mire, sigamos leyendo. Dice, con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Falsos predicadores enseñando un montón de mentiras en las iglesias. Sino por la manifestación de la mentira. ¿Sabes quién es la verdad? Cristo Jesús. That's right. Por la verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que el que se quiere perder. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, dice Pablo, de nosotros poder de Dios. La palabra ahí está, en el versículo 4, quiero que leamos, hermano. Dice así, en los cuales, ¿quiénes? De los que se pierden. El Dios de este siglo, ¿sabe quién es ese? El chamuco, el que está vencido por la sangre de Jesús. A quien Jesús le puso el pie en la quijada y lo derrotó en el cruz del Calvario, ese mismo. Y que lo escuche, no le tengo miedo. Sí, que lo escuche. La sangre de Jesús lo venció, hermano. Usted es un pueblo de Dios porque Jesús le dio la victoria. Y si Él te llamó, Él te la va a conservar. Nomás no te apartes de Jesús, porque fuera de Jesús estás comido, hermanos. Dice así, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quién. ¿Sabes qué es un incrédulo? Un incrédulo es una persona que decide no creerle a Dios. Como Tomás. Tomás tuvo 3 años y medio en la mejor universidad teológica, bíblica y espiritual del mundo. El maestro de los maestros, el rey de los reyes, estaba enseñándolo. ¿Te imaginas, hermano? 100% de lo que salía de su boca era palabra divina. Imagínate. No, hombre, yo lo hubiera grabado todo eso y me lo llevo para la casa, hermano. Imagínate estar a los pies de Jesús que Él me está enseñando. Pero que yo no sé cuántas palabras he dicho hoy aquí yo. No sé cuántas. Pongamos que sean 1000. Las 1000 palabras que yo he dicho hoy, las 1000 no son de Dios. No. Hay partes que son de Dios y partes que son mías. Usted escudríllelo todo, retenga lo bueno y lo malo, deséchelo. Agarra solamente lo que es de Dios, lo que no es de Dios, déjelo. Lo que yo dije, no lo agarre, agarre solo lo que dijo Dios. Porque lo que tiene poder es la palabra de Dios, no es la palabra mía, hermanos. Pero mire, cuando una persona tiene una predisposición para desobedecer a Dios, eso se llama incredulidad. Tomás no era un ignorante, era un apóstol. No era un principiante, era un apóstol. Y Tomás decidió no creerle a Jesús. Decidió. Por eso Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído. No seas incrédulo, sé creyente. Cuando la palabra de Dios llega a tu mente, llega a tu corazón, es una decisión suya de querer ser creyente o querer ser incrédulo. Y cuando usted decide ser creyente, la revelación de Dios viene sobre tu vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando uno decide ser incrédulo, el diablo se aprovecha y ciega tu mente para que nunca más entienda lo que Dios quiere decir. Escucha eso. Es muy importante, hermanos. Yo sé que usted y yo
Siempre que leemos la Biblia, siempre que venimos a la iglesia, Dios nos habla. Siempre, hermanos, siempre. Dios me habla mucho a mí también. Pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Dónde la guardamos? ¿Qué uso le damos a esa información? Si usted decide creerla, si usted decide vivirla, aplicársela, el Espíritu Santo le va a dar más, porque si usted le es fiel a Dios en lo poquito, Dios lo va a poner en lo mucho. Grábese eso. Pero si una persona decide ser incrédulo, vivir en incredulidad, el Dios de este siglo va a cegar su entendimiento. Y le voy a explicar, va a llegar al punto que ni siquiera va a querer leer la palabra de Dios. Ni siquiera va a querer eso. Se le va a hacer aburrido, hermano. Va a ser mejor ver un partido de fútbol que leer la palabra de Dios. Va a ser mejor salir a pasear, a dar una vuelta al mall, que leer la palabra de Dios. Te hablan, hermano Ángel. Amén. Sigamos pues, vamos a terminar. En los juicios de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Terminemos. Primera de Corintios, hermanos, vamos a terminar. Capítulo 2, versículo 15 al 16. No, perdón. Leamos, de la Michelle. Primera de Corintios, vamos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice así. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué significa eso? Cuando una persona no recibe la sabiduría de Dios, nunca va a obedecer a Dios. Nunca va a creer que Dios le está hablando. Al contrario, ¿sabe qué va a decir? Lo dijo por mí. Cuando usted escucha a alguien que sale, lo dijo por mí, es porque decidió en su corazón no creer que Dios le estaba hablando. Decidió en su corazón creer que Dios no le estaba hablando. Si los príncipes de esta tierra hubieran creído el mensaje del Evangelio, el mensaje de la ley, ellos nunca hubieran crucificado a Cristo Jesús. Nunca lo hubieran crucificado. Vamos a terminar ahí, hermanos. Quiero que se ponga de pie y vamos a leer los últimos versículos de la Biblia. Dice ahí mismo, primera de Corintios capítulo 2, versículo 2 al 5, al 4, perdón. Primera de Corintios 2, 2 al 4, es el 2. Dice Pablo, porque pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si usted presta atención a la enseñanza de los hombres, si usted cree a la enseñanza de los hombres, usted va a poner su fundamento en la sabiduría de los hombres y no en la sabiduría de Dios. Cuando le vaya a pedir consejo a alguien, pídale consejo a alguien que es espiritual, alguien que tiene buen testimonio, alguien que tiene amor genuino en su corazón, alguien que practica y vive la verdad, y esa persona va a ser un instrumento para que usted escuche el consejo de Dios. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, hermanos, cierra tus ojos y empecemos a orar a Jesús. Arde mi corazón.
levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies. Tengo lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, no hay lugar más alto, hermano. No hay lugar más sagrado que la presencia de Jesús. Oh, aleluya, Dios. Padre Celestial, en esta tarde, en el nombre de Jesús, venimos, Dios, delante de tu presencia, Padre, para pedirle, Dios Todopoderoso, que tú vengas trayendo esa revelación de lo alto a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre. Que nosotros podamos renunciar, dejar atrás ese hombre viejo, Padre, esas costumbres viejas, Padre, para poder caminar en una nueva vida. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos para que nuestro corazón se deleite, Padre, en ser hacedores de tu palabra. Padre Celestial, que toda cadena, toda opresión, todo el yugo del enemigo, que en el nombre de Jesús de Nazaret todo sea destruido. Padre, oramos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se deleite en tu presencia, Señor amado. Solamente en tu presencia, Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar